Ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado, para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades, límpiame de mis pecados. Por tu muerte, por tu cruz, por tu Madre Santísima, perdóname. No he sabido hacer penitencia por mis pecados. Por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. Ya no quiero vivir, ni morir, ni luchar, sino solo por tu Santa Iglesia y por tu Virgen Santísima de Guadalupe. Acompáñame en su agonía a este pobre pecador y haz que mi último grito en la tierra y mi primer grito en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a entrar al tema de la Unión Popular. Estuvimos 15 días por la Semana Mayor y la Semana de Pascua fuera de circulación, pero hoy retomamos el curso. Vamos a hablar del tema de la Unión Popular. Es importante que analicemos aquí todo lo que está pasando en nuestro país para entender cómo la acción de Anacleto viene a poner orden en el tema de la acción de los católicos en la cuestión pública. Y lo que hace a través de la Unión Popular es fundamental. Hoy necesitaríamos muchos Anacletos. Bueno, con uno solo bastara, pero con muchas acciones así en concretas. ¿Vas a abordar el tema de la U como tal? La U, no la Unión Popular. Además, nos hablará el conferencista de no solo la Unión Popular, sino el grupo que tenía Anacleto, que formó con personas especiales, por decirlo de una manera, para trabajar organizadamente, decididamente, haciendo las cosas que se tenían que hacer, se tuviera que sacrificar lo que se tuviera que sacrificar, ¿sí? Entonces es importante que entendamos el papel de esos laicos en su contexto histórico. ¿Quién es Manuel Sánchez? Francisco Manuel Sánchez Jáuregui. Él es esposo y padre de familia, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, es coordinador académico del Centro de Formación Política de Líderes Católicos de la Arquidiócesis de Guadalajara y coordinador de Relaciones con Gobiernos y Organismos Sociales de la Dimensión Familia de la Comisión de Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Guadalajara. Es presidente de la Agrupación Política Estatal por la Vida, la Esperanza y la Renovación de México, es autor de Un Testigo para el Presente y un proyecto de martirio publicados por el Consejo de Cronistas de la ciudad de Tepatitlán, así como 100 años de piedad, estudio y acción, la historia de la acción católica de la juventud mexicana, publicado por la Fundación Miguel Palomar y Vizcarra, editor y compilador de 3 obras inéditas. Han estado trabajando mucho en todo lo que fue la obra de Anacleto González Flores, Paco y otras personas. Uno es La Misión de la Mujer, la Conquista de la Libertad y la Acción Social. De la Acción Social, Ramón traía por ahí el libro, es un manual, así lo tenemos que decir, de lo que tenemos que hacer los católicos en la labor social, ¿sí? Así de fácil, es un manualito, y Anacleto lo escribió hace 100 años. Dirige la editorial Los Cristeros y es consultor especializado en agenda legislativa y participación ciudadana a través de Cabildex. ¿La que sigue? Ya. Bueno, entre otras más cosas, pido que recibamos con un fuerte aplauso a Francisco Manuel Sánchez Jáuregui. Gracias, Paco. Gracias. Pues la verdad estoy muy contento de poder participar y de ver que muestren interés en este tema que para mí ha sido relevante durante toda mi vida. Ha sido un tema que desde niño, quiero que sepan que yo despertó mi curiosidad, un pequeño librito que se llama Así fue, que publicaron los cronistas de la ciudad, no me acuerdo si en el 98, que me lo regaló mi mamá, tras comprarlo ahí en la Casa de la Cultura, debajo de las escaleras, tenían un pequeño puestecito, y mi mamá vio que era un librito de cuentos de la historia de Tepa, escrito por Paco Gallegos, y me regaló ese librito
que todavía conservo, que se llama o titula Así fue, todavía seguramente lo podrán encontrar en el museo. Y ahí trae la historia de algunos cristeros, particularmente no se me olvida la historia del güero Mónico. Y eso comenzó a despertar mi curiosidad. Pasando el tiempo, llegué a la ACJM, cuando tenía 14 años, 15 años, y ahí el señor cura Salvador Zúñiga me presentó a un amigo más, y ese amigo era Anacleto González Flores. A partir de ahí, les confieso que lo leí la primera vez, este librito de Tú serás rey, no le entendí nada. Lo he leído, no estoy exagerando, unas 25 veces en mi vida y cada vez descubro algo nuevo. A mí me parece un auténtico manual de salvación. Entonces, dicho todo esto, pues venir con ustedes y hablar de Anacleto pues, es realmente un privilegio. Entiendo que ya hablaron, pues ya abundaron sobre aquellos elementos biográficos del beato, ¿no? Si no me equivoco, ya se abordó la historia de Anacleto, ¿no? ¿O me equivoco? La historia personal histórica. Sí, sí. O sea, el contexto, su propia vida. Porque de esta forma no nos detenemos ahí y profundizamos un poco en esta que es la obra culmen de Anacleto González Flores. Para entender un poco de qué se trata la Unión Popular, primero hay que decir que Anacleto González Flores es una de las personas más distinguidas en la historia de nuestro pueblo. Me refiero específicamente a Tepatitlán. Tan es así que los obispos de todo el país le pidieron autorización al Papa Francisco para que fuera el patrono, el modelo, el referente de todos los católicos laicos de México. Eso no es menor. Es una cosa muy importante. Ciertamente, al ser beato, se le puede, en la diócesis donde nació, en la diócesis donde murió, donde fue martirizado, se le puede reconocer y se puede promover, digamos, la devoción al beato. No es santo todavía, lo que lo haría susceptible de este reconocimiento universal en la Iglesia Universal, pero sin embargo, esta denominación de ser patrono de los laicos mexicanos le ha colocado ahí como un referente importantísimo de todos los laicos del país, pero también de los sacerdotes. Y con esto sucedió algo interesante. Dialogando con algunos obispos, yo me doy cuenta que los obispos no se habían dado a la tarea más que de leer alguna biografía muy general del beato Anacleto González Flores, y le reconocían efectivamente como un líder de la persecución religiosa en México, como un líder de los católicos y como un mártir. Pero los obispos no se habían dado cuenta, evidentemente algunos sí, que fueron los que lo promovieron, pero principalmente este impulso vino de laicos, no se habían dado cuenta del tamaño del católico que es Anacleto González Flores y de todas las lecciones que nos había dejado a los católicos, no solamente mexicanos, para asumir nuestra vocación como laicos. Los obispos vieron en él un personaje interesante, pero cuando comienzan a profundizar en sus textos, yo recuerdo bien claro las palabras de Monseñor Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado. Alguna vez que le pedíamos que hiciera la presentación de uno de estos libros, de estas compilaciones nuevas, él empieza con dos palabras y dice asombro y gratitud. Asombro por descubrir la riqueza de la propuesta del beato Anacleto González Flores y gratitud a la providencia que se ha buscado la forma de que Anacleto vuelva a ser un referente en nuestros tiempos. Anacleto es evidentemente el resultado del ambiente y de la época que le tocó vivir. No podía ser de otra manera. Sin embargo, cuando escucho, porque los hay,
alguno que dice que el modelo de Anacleto ya no está vigente, que él vivió en otra época, que eran otras las circunstancias, que no son aplicables los planteamientos de Anacleto, o que eran muy radicales respecto de nuestra época, yo concluyo que o no ha leído Anacleto, o no lo conoce, o no sabe de lo que está hablando. Porque Anacleto no hablaba de su método, no hablaba de su palabra, no hablaba de su propuesta, hablaba de la palabra con mayúscula, hablaba del evangelio, hablaba de la propuesta de Cristo. Y este es un punto de partida medular. Anacleto no es un ideólogo político ni social, que sus ideas son valiosas. No es un analista de la situación política, que era muy bueno, perspicaz, exacto y preciso. Es un cristiano que evangeliza a través de asumir con toda claridad su vocación como laico para transformar la realidad y las realidades, la economía, la política, la educación, la cultura, la prensa, etc. Y entonces Anacleto se convierte en un hombre católico que transforma las realidades temporales a la luz del evangelio, no a la luz de un método político. No hace proselitismo, diría hoy el Papa Francisco, aunque él refiera particularmente en este libro de Tú serás rey que una de las formas de reinar es hacer proselitismo. Anacleto se refiere específicamente a evangelizar, ¿no? Aunque hoy esa palabra está estigmatizada, proselitismo, se usaba en aquella época como un símil de la evangelización. Y bueno, uno de los hombres a los que Anacleto más admiró durante toda su vida es un obispo alemán, Monseñor Kettler. Este hombre fue tan importante que León XIII, autor de la Rerum Novarum, seguramente también ya hablaron de ella, llegó a expresarse de Monseñor Kettler como su predecesor. Por supuesto, Monseñor Kettler no había sido papa. Se refería específicamente a que había sido su predecesor en la reflexión de la cuestión social, de la cuestión obrera. Fue uno de los obispos más importantes que en este renacimiento de los católicos, después de verse sometidos o señalados o perseguidos por la Revolución Francesa, finales de 1700, ya para la mitad del siglo XIX, ya por 1850, comienza a darse un renacimiento, una renovación, una nueva confianza de los católicos para participar activamente en la vida social y para transformarla. Estaban así como estamos nosotros. No sabían si le entraban, si no le entraban, si era su bronca lo que estaba pasando en sus países o no, si estaba el sistema del trabajo corrompido, si había abusos en las empresas que recién se creaban, esta nueva forma de producir por la revolución industrial. Los católicos realmente no estaban tan claros si era ese o no su problema, ¿no? Estaban metidos en los templos. Entonces algunos obispos comienzan a ganar confianza y entender que lo que había pasado con esta persecución de la Revolución Francesa era precisamente por el abandono de aquellas cosas que son importantes para el pueblo: el trabajo, la economía, la educación, etc. Y comienzan a construir una nueva visión católica de la justicia social. Esto es importante porque es un cambio de paradigma fundamental. Es cuando comienza a descubrirse la vocación de los laicos de manera tal que se disponen a transformar las realidades temporales. Diría el Papa León XIII en la Rerum Novarum número 22, no se ha de pensar, sin embargo, que todos los desvelos de la Iglesia estén tan fijos en el cuidado de las almas que se olvide lo que atañe, lo que tiene que ver con la vida mortal y terrena. No profundizo en la Rerum Novarum, seguramente revisaron ya de qué se trataba este documento pontificio, que se reconoce como ese primer documento que comienza a hablar de las cuestiones mundanas, ¿no? Particularmente ante la revolución industrial. Y México era
a finales del Porfiriato se le reconocía como un edificio social quebrado. Esta era la expresión que usaban los católicos de la época. Muchos de estos católicos habían entendido, al ver las consecuencias del Porfiriato, que había llegado la hora de despertar. Y vean ustedes la reflexión que hacían. Eran muchos los signos visibles de esta crisis: huelgas, alza de tasas de interés, rebaja de los salarios, disminución del poder adquisitivo, aumento en los precios de los alimentos, reducción de créditos, continuismo político. Y decían, palabras de Miguel Palomar y Vizcarra, es momento, la Revolución Mexicana propiamente, están hablando en la antesala de la Revolución, el momento de la Revolución se acerca a pasos agigantados. ¿Y dónde hacían estas reflexiones? En los congresos sociales católicos que comienzan a organizarse en distintas diócesis a partir de 1906. Puebla, Guadalajara, Morelia, Oaxaca, en donde los católicos se reunían para discutir, sí, ciertamente, el documento del Papa León XIII, pero la situación de los salarios en las empresas o en las haciendas, el agiotismo, la violencia, la insalubridad, la educación. Era tal el nivel de reflexión que cuentan algunos que un obispo, el obispo de Oaxaca, que era cercano al régimen porfirista, un día le recrimina a uno de los muchachos que venían de Guadalajara, Nicolás Leaño, abuelo de Antonio Leaño, de los fundadores de la Autónoma de Guadalajara, que decía Nicolás Leaño, oye, es que es una injusticia lo que pagan los hacendados, es una falta de caridad cristiana. Y el obispo, evidentemente, defendiendo al porfiriato, le quiere excusar o le quiere pues cambiar el punto de vista o exhibir, diciéndole que no había hecho una traducción adecuada del italiano o del latín del documento pontificio. Y estos muchachos, que estaban bien formados, le demuestran que había hecho una traducción adecuada y hacen ver a todo el Congreso Social Católico que los católicos no podían quedarse de brazos cruzados frente a este tipo de injusticias. Esto lo pongo en la mesa para que vean que este compromiso por la transformación de las realidades más dolorosas de la vida social no era de pose. A veces había que enfrentarse con las propias autoridades que no querían reconocer una realidad dolorosísima. Anacleto se fue haciendo a la luz de estos, que ahorita vamos a ver eran sus hermanos mayores, pero también en el estudio de aquellos grandes pensadores del catolicismo social europeo. Ellos se dedicaron a estudiar las obras de personajes que probablemente nos sean desconocidos a nosotros, pero que fueron y son fundamentales en el desarrollo de las sociedades justas, que buscan el bien común. Por ejemplo, de Curtins, de Suecia, él defendía todos los derechos de los trabajadores en Suecia en su época. Fue un gran político y fue un hombre que trabajó de la mano con, por ejemplo, los protestantes de Europa para garantizar que los católicos también tuvieran derechos sociales. Lueger, que fue alcalde de Austria, fue un hombre que tuvo mucho éxito porque combatió el socialismo a través de la promoción del comercio, y digámosle así, es el primero que comienza a empujar, después de la época victoriana, la revolución industrial, las clases medias, ¿no? El conde de Mun, que fue francés, un aristócrata francés, pero que comienza a organizar los círculos de obreros católicos que luego inspiran los círculos de obreros en México. Kolping, un sacerdote alemán, que crea una serie de modelos de ayuda cooperativa y solidaria en materia de salud, en materia de préstamos, y Hitz, otro alemán, que es quien diseña el sistema de seguridad social como hoy lo conocemos en todo el mundo. Un sacerdote católico el que diseña el sistema de seguridad. ¿Y a qué me refiero con esto? El que propone el modelo de las pensiones
a través del cual pagamos sistemas de salud. Hoy podemos darnos cuenta que ese modelo ya está superado, rebasado, pero puede ser que en el fondo este modelo esté quebrado por la corrupción misma y no necesariamente por un diseño que era auténticamente cristiano, porque tenía un enfoque hacia la solidaridad y la caridad y la subsidiariedad. Pero todos estos elementos no fueron dados por el Estado mismo o por los políticos liberales, fueron desarrollados por los políticos y por los sacerdotes católicos que reflexionaban a la luz del Evangelio las cuestiones de la vida social. El sistema de seguridad social europeo, que sigue siendo eficiente, que su único declive pasa por el declive democrático, es el mismo modelo que propuso este sacerdote católico, ¿no? Para que se den cuenta la importancia que tienen estos personajes. Entonces, ¿qué hacía Anacleto? Anacleto los estudiaba. Consta que sabía leer inglés perfectamente, probablemente lo hablaba, eso no he podido verificarlo, pero de que lo leía, lo leía. Consta que hablaba y dominaba perfectamente el francés y el italiano. Y estos personajes aquí agregaría a otro, por supuesto el latín, a otro economista fundamental, se llama José Toniolo, italiano, presidente de la Unión Popular de Italia, ¿no? Y Anacleto aprendió todo esto de sus hermanos mayores, porque así se refiere él a unas chicas a las que les da un discurso en Guadalajara. Dice, vengo ante ustedes como su hermano mayor. Pero Anacleto también tuvo hermanos mayores, es decir, esto se transfiere de generación en generación. No es un asunto que vayamos a resolver en una generación, sino que tenemos que tener la convicción de transmitirlo a nuestros hermanos menores. Miguel Palomar y Vizcarra, que fue el gran intelectual de la resistencia civil pacífica de la Liga Nacional, fundador del Partido Católico Nacional, de los operarios guadalupanos, decía, si es visto por nosotros con indiferencia el pavoroso problema social y si nos empeñamos en permanecer encerrados en el templo y la sacristía o entregados a ciertas obras de beneficencia, ineficaces por sus fines y su organización, entonces la historia podrá decir que fuimos poco menos que útiles para salvar la patria. Inútiles. Poco menos que inútiles. Y otro personaje también muy importante, un poblano, don Trinidad Sánchez Santos, un gran periodista, decía, yo creo que todavía nos aplica, México es el país donde casi toda la obra social está por hacer. Eran hombres que trascendían sus convicciones religiosas, su fe, hacia la cuestión social y la ponían en acción y construían obras de auténtica transformación social. Anacleto a través de ellos fue reconociendo aquellos elementos que harían posible la auténtica transformación del país, y pongámonos a pensar en el país, aunque seguramente ya han visto contexto, pero la época de Anacleto es la época del México que comienza a rehacerse tras una guerra civil que duró más de 10 años, la Revolución Mexicana. Totalmente destruido lo que se había logrado en cuestión material durante el gobierno de Porfirio Díaz, totalmente roto el tejido social, totalmente desorganizada la sociedad, la educación, los sistemas de salud no existían, no lograban establecerse ni siquiera gobiernos sólidos, porque a pesar de que la revolución había concluido, las facciones seguían luchando y siguen hasta la fecha por tomar el poder. Pero Anacleto se dio cuenta que era necesario sanar nuestra época. Y él reconocía que el único camino para salvar nuestra época era el milagro supremo de Cristo. Que no era haber allanado los mares, haber hecho andar a paralíticos, haber resucitado muertos, al hijo de la viuda, su amigo Lázaro. Ese no es el milagro supremo de Cristo, por espectacular que parezca. El milagro supremo de Cristo, decía Anacleto, es la caridad. Y la caridad se realiza bajo la presencia real de Cristo en la historia y en nuestra vida.
y solo Cristo puede sanar nuestra época. Por esto les digo lo que les decía al principio. Anacleto no hablaba de su método, no hablaba de su modelo, hablaba de Cristo, porque había reconocido que Él era el único que podía sanar nuestra época. Luego entonces, hay que decir que la Unión Popular no fue una organización de reacción a la persecución religiosa. Muchos podrían pensar que al darse ya próxima a la muerte de Anacleto, cuando estaba la persecución más cruda, más violenta, se decidió organizar la Unión Popular. Eso no es así. La Unión Popular es un camino de muchos años a través de los cuales Anacleto va consolidando distintos procesos que le llevan, después de 10 años o casi 10 años, a organizar la Unión Popular. Pero digámoslo así, si bien la Unión Popular existió de forma concreta, esta Unión Popular la fue buscando Anacleto a partir de 1917. ¿Para qué? Fundamentalmente para transformar la cuestión social, el problema social. Hoy le decimos, en el lenguaje actual, el tejido social. Poco no escuchamos en la iglesia esta reflexión constantemente, ¿no? Incluso es en nuestros planes diocesanos de pastoral, la reconstrucción del tejido social está de manera permanente ahí dispuesto en un lugar especial. Pues los católicos de entonces también hablaban de lo mismo, pero ellos le decían la cuestión social. Decía Anacleto, esto aprendido del Papa León XIII y de Monseñor Ketterer, que el problema de la cuestión social consiste en el desequilibrio de las fuerzas de las colectividades que provoca un estado de lucha constante entre los distintos elementos que forman el organismo social. Vamos a leerlo de otra manera. El problema de la cuestión social consiste en la ruptura del tejido social que provoca la polarización constante entre los distintos elementos que forman el organismo social. ¿A poco no vivimos en una época de ruptura del tejido social que provoca la polarización constante? Si nuestra época está, todos de alguna manera formamos bandos y nos enfrentamos y nos dividimos y nos contrastamos. Y con esto quiero poner en evidencia la primera palabra que usaba Anacleto para referirse a su obra maestra. ¿Cuál era? La unión. Anacleto entendía que la sociedad en la que él vivía era una sociedad desunida, polarizada, violenta, confrontada. El pueblo bueno y el pueblo fifí también se vivía en aquella época ese tipo de cuestiones, ¿no? Decía Anacleto, el desequilibrio de los pueblos debe buscarse, decía él, en el desequilibrio del pensamiento. Hoy al desequilibrio del pensamiento le llamamos ideologías. Después, en el de las leyes y las costumbres generadas por esas ideologías, en aquel tiempo el liberalismo y el socialismo, hoy sigue siendo lo mismo. El fundamento de todas las ideologías progresistas de nuestra época siguen siendo la ideología liberal y la ideología socialista, nada más que en una síntesis que se da después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no hay más que un desequilibrio, decía él, de los espíritus, pero podemos decir que era un relativismo y desorientación, como lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, causado por los falsos sistemas y cristalizado en los hechos. Ese era realmente el fondo de lo que Anacleto buscaba. Evidentemente, cuando se da una persecución religiosa cruenta, violenta, directa, había que también salir a defender los derechos de la Iglesia. Pero en principio lo que Anacleto buscaba a través de la Unión Popular era la restauración del tejido social. Por eso he dicho que algunos quizá no entienden a Anacleto, porque dicen, no, es que lo que Anacleto hizo era en razón de una persecución que hoy no tenemos, hoy vivimos de alguna manera en libertad religiosa. No, Anacleto le ocupó la libertad religiosa en el momento que la libertad religiosa había que defenderla, pero nunca dejó de trabajar en unir al pueblo, en la unión popular. Y ese era el propósito elemental de Anacleto González Flores. Hoy pareciera
que hay muchos agoreros de un lado y del otro, dividiendo, de un lado y del otro, apostando por el contraste, por decir, este es una amenaza, el otro decir, este es un lastre, y entonces los católicos no entendemos qué está pasando y no asumimos una condición que busque la unidad del pueblo, la unión popular. ¿Vamos? Anacleto aprendió a base de practicar, y su primera gran victoria, su primer gran aprendizaje fue la victoria que tiene en la lucha en 1918 contra el decreto 1913. Seguramente este tema ya lo vieron y no quiero abundar. Pero esa experiencia le dejó claro a él que la única manera de defender, de reconstruir el tejido social, era a través del trabajo organizado, de la organización del pueblo. Y que ante una persecución que era inminente, porque ya la había sufrido en 1918, 1917, lo único que podía salvar al pueblo, y suena eslogan político, lo único que podía salvar al pueblo era que ese pueblo estuviera debidamente organizado. Porque si ese pueblo no estaba organizado, los gandallas, los tiranos, los autoritarios, los oportunistas, los comesolos, iban a manipular a través de la división y la polarización para sacar provecho de la situación. Y fue Anacleto que en 1918 se dio cuenta, a través de esta primera victoria, que lo más importante para vencer a los tiranos era buscar la unión popular, ¿no? Por eso insisto que lo de Anacleto, sí me escuchan, ¿verdad? Sin el micrófono. Por eso insisto que lo de Anacleto no es una idea genial que se le ocurrió en 1925. Ya cuando veía a Calles y a Obregón y a todas las huestes revolucionarias encima. Es un proceso que desarrolló durante muchos años, de 1917 hasta 1927, 10 años. A veces yo observo a los católicos que cada 3 años queremos rehacer las cosas, ¿no? Cada 3 años estamos pensando a ver qué se nos ocurre esta vez para que los revolucionarios, los abusivos, los autoritarios no nos coman el mandado, para que no rompan más el tejido social, para que la violencia no crezca, para que la economía no se nos caiga. Y venimos trabajando, reinventando todo cada 3 años, porque hemos comprado la mentira de la democracia. Decía Anacleto que la democracia era una gran mentira porque es la eterna recomenzadora. ¿Se dan cuenta cómo cada 3 años recomenzamos otra vez? Anacleto no era un monárquico, ni era un autoritario, era un auténtico demócrata, pero no de la democracia liberal, esa que asume que lo que importa es la alternancia. Anacleto creía en la democracia como un proceso a través del cual el pueblo era auténticamente quien definía los destinos del país, porque tenía una identidad como pueblo. Por eso siempre habla de esta palabra que es fundamental. Habla de la unión, pero habla de lo popular, de aquello que nos incumbe a todos, al pueblo. ¿Quién es el pueblo? Todos, ricos y pobres, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, todos somos pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué era o cuál fue el propósito de Anacleto durante estos 10 años? Trabajar con un concepto que habían desarrollado los católicos sociales, que era la acción social. Y esta acción social, como concepto, lo que buscaba era que los principios del orden social deben cristalizar en los hechos con el esfuerzo de los asociados. Es decir, tenían que ser cosas concretas, acciones concretas. Y había prioridades. Decía Anacleto que la acción social estaba compuesta por 3 tipos de acciones. La acción religiosa, que tenía como propósito particular
preparar los espíritus para que alcanzaran la felicidad eterna. La acción económica, que tenía como objetivo satisfacer las necesidades materiales de todos. Y la acción política, que aunque Anacleto fuera candidato a diputado suplente por el Distrito 7 de Jalisco, que tenía en aquel entonces cabecera en Jalostotitlán, por el Partido Demócrata, me parece, que aunque Anacleto fuera fundador del Partido Católico Nacional en Tepatitlán, ahí consta en el acta que está en el Museo de la Ciudad, que aunque Anacleto haya sido parte de los católicos que fundaron el Partido Nacional Republicano, 3 partidos políticos, claro, en tiempos convulsos, los partidos desaparecían cada vez que llegaba alguien al poder. Anacleto entendía que la acción política no era la más importante, era la parte superficial, era la parte visible. Acción política sin acción económica y acción religiosa era un desperdicio, era una pérdida de tiempo. Porque ciertamente la acción política tiene por objeto darnos buenos gobernantes y darnos buenas leyes, pero las leyes y los gobernantes no surgen de la nada, de la generación espontánea, surgen de las familias que tienen convicciones, que tienen fe, que no las tienen, surgen de ciertas condiciones materiales indispensables para el desarrollo humano integral, que cuando no se tienen, también se deja de procurar aquello que es trascendente, que es importante. Por lo tanto, la acción política para Anacleto era sí necesaria, pero no la más importante ni la más prioritaria. Anacleto participó políticamente, sí, pero lo hizo luego de haber puesto las bases de la acción económica y de la acción religiosa. Por lo tanto, él veía la acción social, es decir, la transformación de las realidades como un todo, ¿no? Y la palabra favorita de Anacleto, quizá la que yo he encontrado que se repite más veces en sus libros, en sus textos, es la organización, lo que él definía como la necesidad suprema. Anacleto entendía que los católicos habían vivido permanentemente aislados unos de otros, es decir, desorganizados. Piensen ustedes en una casa, en su casa, o más bien, voy a hablar por mí. Yo tengo 4 niños. Piensen ustedes, si yo y mi esposa no tuviéramos la capacidad de organizarnos, cuando los 4 chiquillos entran a 3 escuelas distintas a la misma hora, cuando asisten a distintas actividades por la tarde, cuando salen de la escuela a horarios distintos, cuando tienen distintas necesidades de salud, de esparcimiento. Si mi esposa y yo viviéramos sí en la misma casa, pero con agendas desorganizadas, polarizadas, probablemente hasta dentro del hogar encontradas, peleadas, imaginen ustedes cómo sería mi vida familiar o cómo sería la de ustedes si asumen esa misma reflexión, caótico. Anacleto entendió que era lo que estaba pasando en la casa. La casa era México y había aislamiento de unos y otros, los ricos con su rollo, los pobres con sus rencores, los patrones con sus necesidades, los trabajadores con sus urgencias, los curas con su rollo, los liberales con el suyo, los socialistas con el otro, los profesores por un lado, los alumnos por otro, quizá como está México hoy, ¿no? Y entonces Anacleto denunciaba que vivíamos inmersos en un individualismo reconcentrado, es decir, estábamos atomizados, cada quien se preocupaba por sí mismo y por nadie más, o por los suyos en el mejor de los casos. Y Anacleto hablaba de que era indispensable que los católicos asumiéramos lo que él llamaba la ley de la cooperación. Y la ley de la cooperación tenía 4 características que son fundamentales. Disciplina. Si se dice por aquí, aunque a ti te pique la cosquilla, es por aquí. Todos. Jerarquía. Hay un mando concreto, hay quien decide. Si en la casa
cada quien hace lo que quiere. Pienso en las familias grandes, yo tengo amigos que tienen 7, 8 hijos, hoy eso es mucho, pero hay familias, mi estimado Fer, que casi duplicaban esa cifra, ¿no? Y imaginen ustedes si no se respeta ahí la jerarquía, si no se toma en cuenta lo que dicen las cabezas de la familia, ¿no? Imaginen la sociedad entera, subordinación o humildad para aceptar que quien ejerce el mando, pues sí se puede equivocar, pero en este momento requiere subordinación. Y otra vez, unidad, es por el bien de todos, ¿no? Anacleto proponía esta ley de la cooperación con estos elementos fundamentales y decía él, literalmente, cuando nadie viva en el aislamiento, cuando aprovechándose de los vínculos de la amistad, de las relaciones sociales hayamos logrado agrupar a los patrones, a las mujeres, a los viejos y a los jóvenes, la civilización hará oír sus himnos triunfales. Esta palabra es importante, agrupar. ¿Cuál era la manera en que Anacleto organizaba la sociedad? Agrupando. Usted es artesano, júntese con otro artesano. Usted es pescador, júntese con otro pescador. Usted es albañil, júntese con otros albañiles. Usted es abogado, júntese con otro abogado. Pónganse de acuerdo, defiendan sus derechos, defiendan sus intereses. Usted es un obrero, reúnase con otros obreros. Usted es un profesor, reúnase con otros profesores. Vamos agrupándonos para organizarnos mejor. Hoy nuestra sociedad está totalmente desagrupada. ¿Se dan cuenta? Difícilmente podemos organizar nuestra sociedad. Decía Anacleto, sin unión y sin organización, podemos estar unidos, pero si estamos desorganizados, es decir, si no estamos agrupados de una forma concreta, si no tenemos una participación concreta en una parte de toda esa unidad, ¿qué sentido tiene? Porque nuestro influjo y el influjo de todos va a ser débil e inútil. Voy a adelantar acá. ¿Cómo fue organizando Anacleto? Y esto lo pongo acá porque es la base de la Unión Popular. Acuérdense que Anacleto planteaba que había que tener acción económica, acción religiosa, acción política, y que todas estas tres acciones conformaban la acción social, es decir, la transformación del tejido social. Entonces, ¿qué hizo? Anacleto comienza a organizar obras sociales. Lo primero que hace es desarrollar lo que hoy los ideólogos le llaman los think tank, ¿no? Los centros de pensamiento, aquellos espacios en donde se reflexiona y se analizan los problemas y se proponen soluciones. Como ejemplo de un centro de pensamiento en México podemos hablar de Mexicanos Primero, por ejemplo, que propone política pública en materia educativa. El Coneval, que analiza el impacto de la política pública para la reducción de la pobreza. Pues fíjense bien, en 1917 los católicos tenían sus propios centros de pensamiento, es decir, había 2 o 3 muy fregones que se juntaban porque le entendían a los temas y proponían soluciones. Esa era su chamba. Y le llamaron el secretariado social. Esa idea es una idea de Monseñor Kettler. En México el secretariado social funcionó hasta 1961, que luego pasó a ser Cáritas. Pues más o menos es lo mismo. Una biblioteca social. Anacleto entendía que era necesario que los jóvenes y los niños y los adultos tuvieran acceso a información relevante. Y en aquel tiempo él proponía que se organizaran bibliotecas en las colonias y en los barrios para que la gente pudiera consultar aquella información que les sería útil para la vida y para su salvación. Imagínense lo que podemos hacer hoy con las herramientas tecnológicas que tenemos. Anacleto proponía bolsas de trabajo. Si usted era católico, se afiliaba a la bolsa de trabajo y si otro católico requería empleados, la bolsa de trabajo se lo recomendaba. Proponía escuelas dominicales que no eran otra cosa que escuelas de padres, particularmente dirigido a las mujeres, en donde llegaban las mujeres los domingos después de misa y les enseñaban todo aquello que tenía que ver con el hogar. Proponía cooperativas de consumo, que eran centros de economía solidaria, en donde se reunían 50, 60 trabajadores
compraban juntos costales de harina y se vendían el kilo más barato, sin intermediarios, por ejemplo, de azúcar, de harina, sal, ¿no? Las mutualistas, que no es otra cosa que lo que nosotros hoy conocemos como seguros. Ya los católicos los organizaban. Una mutualista es donde yo pago mi póliza de seguro de mi carro o mi seguro de gastos médicos. Nos juntamos entre muchos, cientos, miles, pagamos una prima y si alguien choca, pues ahí entre la bolsa de todos le respaldamos, ¿no? Anacleto ya había diseñado esto para los trabajadores. Todas estas organizaciones, en ese proceso que hemos hablado de 1917 a 1927, Anacleto las fue organizando hasta formar una red en toda la ciudad de Guadalajara que le permitía ir cambiando las cosas, ir restaurando el tejido social, ir uniendo al pueblo. Ese fue el verdadero problema que encabritó a los revolucionarios, porque se habían dado cuenta que con la red que Anacleto había formado a través de todas estas agrupaciones, que le resolvían la vida concreta a la gente, en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de educación, el gobierno, el Estado, no era indispensable. No tenía caso que fuera paternalista, porque las personas resolvían por sí mismas sus necesidades. ¿Se dan cuenta? Lo que Anacleto había previsto. No haría falta los subsidios o las becas, porque el pueblo estaba organizado de tal forma que por ellos mismos se proveían de todos estos subsidios sin la necesidad de un Estado paternalista que los hiciera dependientes de su voluntad. Eso fue lo que verdaderamente amenazó el poder de los revolucionarios y por eso desató la furia que desató en Calles y en Obregón, porque sabían que si el modelo cristiano católico trascendía, no tenían nada que hacer en los procesos electorales. Tan lo sabían que en 1912, en la primera elección en la que participa el Partido Católico Nacional, lo gana todo. Todo es todo, gobernatura, diputaciones, presidencias municipales. Y luego lo ganan todo y son los católicos los que proponen los espacios de representación proporcional, es decir, los diputados plurinominales que hoy conocemos. Porque dijeron, bueno, pues lo ganamos todo, pero hay otras expresiones políticas y sociales que no necesariamente estén de acuerdo con nosotros y que tienen derecho a participar de la vida política y de las decisiones. Y ellos proponen una ley de representación proporcional que es lo mismo, sin corrupción, que hoy tenemos, los católicos. ¿Por qué? Porque con este modelo de transformación social, de acción social, no era necesario o no era indispensable el Estado paternalista, el ogro filantrópico que decía Octavio Paz, que era el PRI, partido hegemónico, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad resolvía por sí mismo de forma solidaria, subsidiaria, las condiciones que se requerían para el bien común. Ese es el modelo de Anacleto, la Unión Popular. Hay que hacer una aclaración que es fundamental. A veces los estudiosos de la Unión Popular confunden la U con la Unión Popular y son dos cosas totalmente distintas, complementarias, pero distintas. La U, y lo digo porque lo he visto en varias bibliografía, en donde el autor no distingue entre la Unión Popular y la U. En aquella época tampoco se distinguía muy bien. Primero porque la U era una sociedad secreta, fundada por Luis María Martínez. Luis María Martínez fue arzobispo de México muchos años. Fue un gran promotor de la devoción al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen de Guadalupe, asesor o asistente o guía espiritual de Conchita Cabrera, de Armida. ¿Han oído hablar de esta beata mexicana mística? Sí. Él fue su guía espiritual.
y arzobispo de México, pero cuando era rector del seminario de Zapopan, de Morelia, cuando llegan los carrancistas y lo destruyen todo, él tiene una visión de formar una agrupación de católicos que transformaran la vida social. Estamos hablando de 1914, 1915. Y crea la Unión del Espíritu Santo, que otros conocen como la Unión de Católicos Mexicanos. Esta era una sociedad secreta o reservada, da igual, que junto con otro personaje que es fundamental, que es Adalberto Abascal del Río. Adalberto Abascal del Río es el papá de Salvador Abascal Infante, que estuvo en el sinarquismo, que a su vez era el padre, Salvador Abascal Infante, padre de Carlos Abascal, Juan Bosco Abascal, que anda todavía por ahí, o Salvador Abascal. Salvador Abascal Infante, padre del sinarquismo, se dedica a trabajar como director de una editorial, que es la editorial Yus, que era propiedad de Manuel Gómez Morín, fundador del PAN. Algunos dicen que lo metieron ahí, le dieron chamba ahí para que ya no anduviera de revoltoso organizando a los católicos para meter en problemas a Lázaro Cárdenas, y que Gómez Morín se prestó a esa jugarreta. La verdad es que si eso fue, le salió muy mal, porque gracias al Salvador Abascal tenemos la literatura más importante que hay sobre la cristiada y sobre la verdadera historia de México que se ha producido en este país. Todo lo que hizo Editorial Yus de los años 40 a los años 80 es una joya, ¿no? Bueno, el papá de Salvador Abascal, don Adalberto Abascal, era en 1906 caballero de Colón, y con el pretexto de fundar consejos de caballeros de Colón en todo el occidente, recorrió buena parte del país fundando células de la U, de la Unión del Espíritu Santo, que de forma externa asumía este nombre y hacían obras de caridad en Morelia, pero que de forma reservada formaron una red de católicos que estaban juramentados y estaban trabajando en la Unión Popular, en la Unión del Pueblo. Anacleto formó parte de esta sociedad secreta junto con Miguel Gómez Loza, junto con el doctor Gutiérrez, Degollado, etc. ¿Y cómo funcionaba? A través de la autoridad eclesiástica, es decir, el ordinario, el obispo de la diócesis, tenía que autorizar que existiera esa agrupación. Los obispos siempre han autorizado o han permitido la existencia de estas agrupaciones, y había 3 o 4 que eran cabeza, y había un canciller que era el que se comunicaba con todas las otras bases de esa organización, una organización secreta. Evidentemente no se conocían los miembros entre ellos, pero el canciller era el que se encargaba de comunicar y hacer operativas las decisiones que tomaba la cúpula, de la cual eran 3 personas, o sea, era impar, y el asesor puesto por el obispo. Anacleto era el canciller de la U. Él era, digámoslo así, el director ejecutivo de esa sociedad secreta. Por eso en las memorias del general Degollado, cuando él menciona que quien lo afilia, quien lo invita a militar en la U, fue Anacleto y Miguel Gómez Loza, ¿no? Esa sociedad secreta, todos sus archivos ya son públicos, fue disuelta en 1929 por una decisión del episcopado mexicano y Roma, porque algunos obispos asumieron que su condición ponía en riesgo la estabilidad que se había conseguido en los acuerdos, y la disolvieron. Después de ahí vinieron otras sociedades secretas, la Liga, la Base, los Conejos, los Tecos, el Yunque, lo que quieran. Y ahí está. Anacleto formó parte, ahora, no fue ni la primera ni ha sido la última. Antes de la U hubo otras sociedades secretas de católicos mexicanos. Ante la violencia con la que algunos liberales han perseguido a los católicos en la historia de la patria, particularmente la masonería, los católicos se han organizado también de la misma manera para resistir eso. Los caballeros de Colón, por ejemplo, ya no son eso, pero así surgieron. Los caballeros de Colón fueron fundados por un sacerdote irlandés en Connecticut, en Estados Unidos, en este renacimiento de la vida intelectual católica de 1850 y tantos,
para ofrecerle a los obreros católicos un esquema parecido a la masonería que fuera igual de seductor. Por eso, ¿se acuerdan ustedes, si algunos los vieron, que usaban estos sombreros con una pluma, espadas, unos trajes rimbombantes y que tenían grados, al igual que la masonería, tienen 4 grados, etc. Hoy ya no son así, hoy ya los caballeros de Colón ya son propiamente una agrupación de laicos católicos que abiertamente participan en las parroquias, pero eso cambió hace unos 5 años, ¿no? Entonces, esto, digamos, lo pongo ahí porque se confunde la U con la UP. También existió la Liga, que no tenía nada que ver ni con la U ni con la UP. La Liga siempre batalló para poder coordinar todas las acciones de resistencia, porque los de la U decían una cosa, y como la mayoría de los de la Unión Popular participaban las cabezas en la U, pues la Liga quedaba bailando, ¿no? La Liga fue fundada en 1925 por Miguel Palomar y Vizcarra, Rafael Ceniceros Villarreal y todos estos católicos, le voy a decir viejos, no lo eran tanto, pero de la vieja guardia, que habían fundado el Partido Católico Nacional, y la UP no se funda hasta 1925 en Guadalajara por Anacleto. La base de la fundación de la Unión Popular fue lo que en ese momento se había organizado como Comité de Defensa de la Libertad Religiosa en Guadalajara. Es decir, había un equipo de trabajo que se preocupaba por coordinar las acciones de defensa de libertad religiosa para 1925. Pero Anacleto se dio cuenta que en ese momento era cuando estaban las pugnas entre si los católicos se iban a la guerra, a la lucha armada frontal, o como quería Anacleto, resistían ese momento violento, lo trascendían y mantenían la inercia de transformación social. Esa es la gran disyuntiva de Anacleto y del obispo Orozco y Jiménez. Si le entramos a los catorrazos sin balas, sin dinero, sin organización militar, o resistimos esta tormenta y mantenemos el sistema de organización popular, de unión popular, que les garantizaba, aún en la vida democrática, mantener cierta estabilidad y paz y vencerlos en las urnas, a los revolucionarios o a los socialistas. Desafortunadamente, la violencia fue tan cruda y la desesperación de algunos católicos tal que la gran mayoría optó por la confrontación armada. Claro, después de agotar todos los recursos posibles. Y entonces Anacleto entendió que era prácticamente imposible no entrar en confrontación y, de manera violenta con los perseguidores de la Iglesia. Y para tratar de trascender esa época, ese momento de violencia, funda la Unión Popular, que ya había madurado todos los otros organismos que había fundado, y toma base en 4 grandes organizaciones católicas que existían en la época. La ACJM, que era la que agrupaba todas las juventudes, particularmente hombres. Las Damas Católicas de Guadalajara, dense cuenta de este dato que es fundamental. Para 1917, las Damas Católicas de Guadalajara tenían afiliadas, y ahí están sus registros, 13,000 mujeres en Guadalajara. ¿Saben cuántos habitantes tenía Guadalajara en esa época? 120,000, incluyendo niños, jóvenes, adultos, 120,000. No había WhatsApp, no había páginas de internet, no había teléfono. ¿Qué había? Organización popular. 13,000 mujeres perfectamente organizadas, defendiendo los derechos de las mujeres que trabajaban, ayudándoles a la educación de los hijos, colocando lo que ellas llamaban roperos sociales en las parroquias. ¿Han visto estos muchachos que ahora se sienten que salvan el mundo porque colocan 3 clavos y cuelgan 3 chamarras y le ponen un letrerito de toma la que necesites? ¿Sí los han visto? Sí, claro. No Las Damas Católicas de Guadalajara tenían en casi cada parroquia un comedor asistencial, un ropero donde daban ropa, una escuela dominical donde les enseñaban a cocinar, a preparar comida, a coser, a trabajar.
las formaban para la vida. Es falso eso de que a las mujeres mexicanas las tenían ahí sin educación. Los discursos de Anacleto son evidentes, la manera en que preparaban a las mujeres para la vida y las incentivaban a estudiar, a prepararse. No todo era ser profesionista en aquella época, ¿vale? Otro elemento era evidentemente los caballeros de Colón, que ya estaban bien organizados en México. Hay mártires también de los caballeros de Colón, no solo de las JM. Y el otro brazo y el más importante es la Confederación Nacional Católica del Trabajo. Los católicos de aquella época iban por el pueblo. Y el pueblo, en su gran mayoría, estaba compuesto por la clase obrera, por los trabajadores. Los revolucionarios también iban por el pueblo, Morones, la CROC, la CTM, ¿sí? Pero los católicos se les habían adelantado y tenían una red de sindicatos en el occidente del país que los revolucionarios envidiaban. Porque si ustedes recuerdan, quizá algunos no recuerden o nunca han estudiado el tema, pero ¿cómo ganaba el PRI las elecciones, el partido hegemónico? Movilizando los sectores. ¿Cuáles sectores eran? El sector obrero, el sector militar, el sector popular y el sector campesino. ¿Cuál era uno de los más importantes? El sector obrero, a través de los sindicatos, con la CTM y Fidel Velázquez. Con esos movilizaban buena parte de su base social y su electorado y ganaban las elecciones. Bueno, pues los católicos, organizados por Anacleto, duplicaban la cantidad de sindicatos a los que tenían los revolucionarios de la época. Y eran sindicatos que buscaban el bien común, que buscaban formar a los trabajadores, que defender sus derechos, que tuvieran mejores sueldos, mejores ingresos. Los católicos hemos abandonado completamente el sector popular. Hagan la reflexión y piensen, si no el sector popular lo hemos dejado a la buena de Dios. Los trabajadores no encuentran en los católicos una propuesta de dignificación a su ambiente laboral. O no encontramos, porque de alguna manera somos obreros, ¿no? Entonces, ¿cómo impulsó Anacleto pues la Unión Popular? Que ya esta organización en 1925, pues si tenía obreros, si tenía mujeres, si tenía jóvenes, si tenía laicos comprometidos como los caballeros de Colón, distribuidos por toda la ciudad, era muy fácil establecer un solo mando, donde participaban ricos y pobres. ¿De dónde salían esas personas? Pues lo primero que hacían en Anacleto era organizar centros de catecismo, donde iban los niños, organizaba círculos de estudio para mujeres y para jóvenes, o estudiantes, que serían profesionistas, y ahí los iba formando para la vida bajo 3 criterios fundamentales. Formar su criterio, su carácter, formarlos en la fe y formarlos en historia, para que no cometieran los mismos errores de sus antepasados, al menos en materia política y social. Luego, ya formados, ya transformados por la palabra salvadora del Evangelio, porque esa era la propuesta, los organizaba o en un sindicato, o en un partido político, o en una asociación de profesionistas, o en una unión de damas católicas o caballeros de Colón, o en alguna congregación religiosa, que a su vez se disponía a tomar algún elemento de ruptura del tejido social y transformarlo. Y creaban o un comedor asistencial, o una escuela dominical, o una cooperativa, o una mutualista para aquellos que no tenían con qué pagar los gastos médicos, algún accidente, alguna bolsa de trabajo, bibliotecas sociales, todo esto que ya vimos. Escuelas parroquiales, la educación. Toda esta estructura le permitía a Anacleto conformar una gran organización que se llamó la Unión Popular.
por un lado, el secretariado social, el think tank, pensando cómo resolver los problemas de cada uno de estos, y por otro lado, la prensa católica tratando de combatir las ideas peligrosas de la época. Y leo literalmente cómo Anacleto definía la Unión Popular. Decía: la Unión Popular es la institución que puede hacer de los católicos en nuestro país un bloque de fuerzas disciplinadas. No dijo varios bloques, un bloque. Para que sea una idea del número de afiliados que tenía la Unión Popular, el periódico Gladium, que era el órgano oficial de la Unión Popular, llegó a repartirse en 100,000 ejemplares por mes. Y no había imprentas, además eran prohibidas, o al menos eran secretas, pues. Imaginen la complejidad logística para producirlo y luego para distribuirlo, pero eran 100,000 personas las que lo recibían. ¿Para qué? Primero, para hacerlos conscientes de su responsabilidad individual y social y tenerlos en condiciones de movilizarse rápidamente y de forma constante para resistir el movimiento demoledor de nuestros días. No había WhatsApp, pero una indicación del presidente de la Unión Popular llegaba siempre el mismo día al rincón que me digan del occidente del país, el mismo día. ¿Cómo le hacían? Porque había una disposición, que era movilizar rápidamente. Si tú quieres movilizar rápidamente, necesitas asegurarte que la indicación o la instrucción llegue rápidamente a quien se tiene que movilizar. Y esto lo hicieron a través de reunir las fuerzas vivas. ¿Cómo? Me voy a adelantar aquí, ahorita me regreso. La Unión Popular tenía un jefe de manzana. Eso no era una cosa que se le ocurrió a él. Hoy las parroquias, casi todas, todavía operan con esa figura del jefe de manzana, que es la señora que nos distribuye las hojitas parroquiales, que nos da el aviso de que viene el padre al barrio y que van a rezar el rosario. Pero había un jefe de manzana. Ese jefe de manzana se le respondía a un delegado parroquial que tenía la facultad de designar su gente de confianza, pero en su delegación, pero había un responsable por parroquia que a su vez supervisaba y vigilaba a cada jefe de manzana. Esos delegados le respondían a una oficina central, que era realmente la dirección ejecutiva, y el mando de la Unión Popular estaba compuesto por 5 personas, que eran elegidas democráticamente una vez al año, cambiadas, si fuera necesario. Todos estos 5, más el obispo o quien él designara, para garantizar que hubiera cuidado en lo moral y en lo religioso. Imaginen ustedes si tuviéramos una organización con la capacidad de movilizar cada manzana de la ciudad, que respondiera a través de una estructura superior, pueden ser parroquias o de delegados, pero que toda la ciudad se movilizara en un solo día para atender de forma constante distintas problemáticas de nuestra ciudad. No solamente políticas, sociales, también religiosas. Hoy tenemos WhatsApp, tenemos internet, tenemos correo electrónico, tenemos televisión, tenemos espectaculares y no somos capaces de movilizar ni al 1% de la población. ¿Qué era lo que buscaba la Unión Popular según sus estatutos? Solicitar, no dar una instrucción, recoger la visión de los católicos, sin distinción de clase social, de edad, de si es mujer u hombre. ¿Se fijan ustedes? La palabra solicitar implica escuchar, reconocer al otro. ¿Qué está diciéndonos hoy la Iglesia? Sinodalidad, caminar juntos. Por eso Anacleto era tan vanguardista. Pues hoy, a lo mejor él no entendería hoy lo que es la sinodalidad, como muchos no entendemos. Yo siempre les digo, cuando estoy en alguna reunión de consejo parroquial, que nos encanta usar palabras rimbombantes y que la gente no nos entiende. Querigma,
Quien tiene formación, pues evidentemente sabe a qué se refiere, el querigma, la sinodalidad y este tipo de palabras, pero si les decimos, pues vamos a buscar la unidad, la escucha, caminar juntos, quizá nuestra comunicación fuera más significativa, ¿no? Decía, ¿qué más buscaba? Despertar, formar y robustecer la conciencia y el criterio católico en el orden religioso, cívico y social. No era una cuestión estrictamente religiosa, pero tampoco era estrictamente social. Fomentar las organizaciones católicas. No ser una sola organización, sino que cada organización cumpliera con su naturaleza, respetar el funcionamiento de cada una de ellas, pero garantizar que si decimos que es por aquí, es por aquí. Fomentar las escuelas católicas, el trabajo por generaciones, salvo esta generación porque es la generación que va a salvar a la siguiente. Como decimos nosotros, ya nos echamos a perder, ya nos echaron a perder a nosotros, pero a los niños hay que salvarlos. Ese era el propósito de Anacleto, trabajar por la siguiente generación. Propagar y sostener la prensa católica. Dar lo que algunos hoy llaman, aunque no les guste a muchos, la batalla cultural. Si no estamos en los medios de comunicación, no existimos. Formar propagandistas, así dice literalmente en los estatutos de la Unión Popular. Hoy diría, formar influencers. No los estúpidos que están ahí en redes sociales, sino agentes influenciadores, que influyen verdaderamente en la vida social. Y la otra, establecer bibliotecas, ofrecer conocimiento, porque sin conocimiento no despiertas conciencias, sin conocimiento no movilizas, porque el que no conoce no se hace responsable, y el que se hace responsable se mueve para cambiar las cosas. Este era el planteamiento general de Anacleto. Ya con esto termino, hermanos, por si hay alguna pregunta. Les decía hace rato que quien dice hoy que el modelo de Anacleto no funciona, pues yo me imagino que ustedes ya pudieron haber hecho alguna reflexión en su interior para sí decir, no manches, todo lo que estamos dejando de hacer, todo el tiempo que hemos perdido, ¿por qué no hemos comprendido que lo importante es todos por todos y para todos? Es decir, somos un pueblo. Ya evitemos las divisiones, la polarización, la confrontación, esa en la que nos meten cada 3 años los mismos agureros de la tragedia. Decía Anacleto González Flores y así definía la Unión Popular. La Unión Popular es una escuela de esperanza. ¿Y quién tiene esperanza? El que está trabajando por la siguiente generación, no porque trabaja por la elección de junio próximo. Ese ya está desesperanzado, ya está muerto, ya se le acabó el tiempo. Una escuela de esperanza es aquel esfuerzo que se hace en función de la generación que viene, con lo que nosotros recibimos. Eso es una escuela de esperanza, y así definía Anacleto literalmente la Unión Popular. Pero lo más importante es que, miren, Cristo ya triunfó, estamos en la Pascua. El Señor no necesita de nosotros, no necesitó ni siquiera de Anacleto, ni del Papa. El Señor ya venció la muerte, ya venció la polarización, ya venció la división, ya venció la corrupción. Él no necesita de nosotros los católicos. Él, si quiere, ahorita llega y reordena todo. Funda su reino. Y nos vamos a quedar viendo y maravillados, sin poder hacer nada, ni siquiera aquel que lo quiera hacer en contrario. Sin embargo, decía Anacleto, Él, que es el Todopoderoso, que no necesita de nosotros ni de nuestras vidas, sin embargo, ha querido establecer su reinado por medio de nosotros. Decía San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz. O sea, ha querido hacer de cada uno de nosotros un instrumento de ese reino de paz. Quiere hacer de cada uno de nosotros un instrumento que direccione a su pueblo a Él. Y no hay manera de direccionar un pueblo si no lo hace en unidad. ¿Qué le pasó a Moisés cuando se le desbalagaban?
pues nomás se atrasaba otro ratito, duraron 40 años caminando. ¿Por qué? Pues no sé, porque así es la historia de la salvación, pero probablemente si no hubieran perdido el tiempo en discusiones estériles, a lo mejor el Señor les perdonaba algunos años de peregrinación al pueblo de Israel o a los mexicanos. ¿Y a nosotros? Si no viviéramos tan clavados en lo inmediato, en la inmediatez de las elecciones, en la inmediatez de los problemas, y nos dedicáramos a construir la casita sagrada que nos pidió Nuestra Señora de Guadalupe, que es el reino de Cristo, que no es otra cosa. Porque ¿qué le pidió a Juan Diego? Quiero quedarme aquí, en ese cerrito, no se refería al cerro de Tepeyac, evidentemente. Quiero quedarme en esta tierra para construir y que se me construya una casita sagrada. No, ella no la iba a construir ella, que bien hubiera podido si le dice a su hijo. Yo quiero que se me construya una casita sagrada. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el Nicasmo Pogua? Para consolar al pueblo, para liberarlo de todos sus dolores, para limpiar sus lágrimas. Ustedes construyen el reino y yo me encargo de consolarlos, yo me encargo de sanarlos, yo me encargo de restaurarlos. Entonces lo que Anacleto propone, hermanos, es eso, construir la casita sagrada y dejar que la providencia haga lo que tenga que hacer, lo que quiera hacer, que salvarnos. Pero a nosotros nos toca construir esa casita sagrada, ese reino, y no lo vamos a poder hacer divididos, dispersados. Solamente lo podemos hacer unidos y con una identidad muy clara. Una identidad católica que no tenga miedo de presentarse en la vida pública con esa claridad de ideas, con esa solvencia que te dan la fuerza del Evangelio. Hoy yo veo algunos que hablan de que hay que esperar a que venzan las fuerzas democráticas de este país para disponernos entonces sí a construir la casita sagrada. Están engañando solos. La defensa de la vida, de la familia, de las libertades, de los obreros, de los oprimidos, de los migrantes, no puede esperar al resultado de una elección porque eso es superficial, eso es pasajero. La democracia no es garantía de nada. La democracia liberal, la democracia electorera, o lo que Anacleto llamaba la democracia de los números. Se gana y se pierde y se acabó lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Construir el reino. Ganaste, construye el reino. Perdiste, construye el reino. Pero construyelo, carnal. Anacleto, al final de cuentas, no era motivado por un triunfo electoral, ni siquiera por la amenaza de un autoritario. Los hubo en su época peores que los que hay ahora o los que aspiran a hacerlo. Lo asesinaron a él y a muchos. Pero Anacleto no lo movía el miedo. Él decía, la Unión Popular es una escuela de esperanza. ¿Qué movía a Anacleto? El milagro supremo de Cristo, la caridad. Decía Anacleto, esto es literal de él. Las sociedades se salvarán si las grandes corrientes que van hacia el porvenir y los movimientos que se preparan toman impulso y su fuerza del hombre Dios, de Cristo, el único salvador de los hombres y de los pueblos. Identifiquémonos con Cristo, hagámoslo base, fundamento, punto de apoyo de la sociedad. Y decía esto, vayamos al corazón del pueblo a realizar el milagro supremo de Cristo, que es la caridad, que es evangelizar. Vayamos al corazón del pueblo. A veces nos da miedo usar esta palabra pueblo porque nos van a tachar de populistas. Saben que la iglesia del Papa Francisco, la iglesia de Cristo, pero hoy a la cabeza del Papa Francisco, viene hablando todo el pontificado de este Papa, de los movimientos populares. Tierra, trabajo y techo, las 3T que propone el Papa Francisco. Es lo mismo que proponía Anacleto a través de las sociedades cooperativas, de los mutualistas. Tierra, trabajo y techo. Porque eso se traduce en salud, educación, desarrollo, etcétera, ¿no? Bueno,
¿Por qué así? ¿Por qué hizo todo esto y para qué conformó la Unión Popular Anacleto? Para construir la verdadera paz social. No quería vencer electoralmente a nadie, no quería ganar ninguna guerra, quería construir la paz social, que es fruto de la justicia social. La justicia social significaba que el obrero ganara lo que en justicia debía ganar por el esfuerzo de su trabajo, que el patrón pudiera seguir haciendo capital para que lo siguiera invirtiendo, que los políticos hicieran leyes justas, que los sacerdotes y el pueblo pudiera ejercer su derecho a la fe. Y con esto termino. La restauración del tejido social consiste en el encadenamiento estrecho y fuerte de todas las energías en la unión, bajo el imperio de la unidad llevada a su último grado de perfección. Una acción constante, profunda, que vaya hacia las alturas del pensamiento y podríamos decirle evangelización de la cultura, es una frase del Papa Juan Pablo II, y descienda al mundo de los cuerpos y ate todas las energías y le señale el curso que hay que seguir. Anacleto, entre sus principales virtudes, algunos hablan de liderazgo. A mí me gusta decir que era el gran organizador del pueblo. No ha habido otro organizador popular como Anacleto. Después de los arreglos hubo un cambio de paradigma. La acción social tenía una identificación claramente popular, es decir, la acción de los católicos estaba dirigida al corazón del pueblo, a la transformación de las realidades temporales. Ahí, en donde se vive todos los días lo más cotidiano. Por temor, por no sé cuántas razones, los obispos deciden cambiar ese paradigma de la acción social de los católicos, por lo que luego se conoció a partir de 1929 como la acción católica, y le quitaron ese componente popular a la acción social o a la acción evangelizadora. Le quitaron el componente social y popular y nos concentramos en las iglesias, en organizaciones católicas, autorreferenciales, concentradas en sí mismo, en sus propios procesos pastorales al interior, pero nos olvidamos de salir. Probablemente eso explique en buena medida la ruptura del tejido social de nuestro ambiente, porque no ondea por ningún lado la bandera del Evangelio, porque la guardamos dentro de nuestros grupos y nos concentramos así. Fue un error histórico, sí, ellos tomaron la decisión con lo que tenían a su alcance, con sus condiciones particulares. El tiempo nos va a decir en qué nos equivocamos nosotros, pero si después de casi 100 años no reconocemos que necesitamos volver al corazón del pueblo y hacer de nuestra acción católica una acción social y popular, vamos a seguir en una espiral que cada vez nos va a llevar más hondo, ¿no? La clave de la acción religiosa o la acción política por sí misma son insuficientes. Anacleto lo entendió, por eso trascendió esos dos campos. La clave del éxito es la organización realizada bajo la ley de la cooperación, disciplina, unidad, subordinación y jerarquía. Y la llave maestra, es una frase del Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritatis, la llave maestra, no dice de la acción social, pues la llave maestra de la doctrina social de la Iglesia, puesta en práctica de la acción social, es la caridad. Si no lo hacemos por amor, vamos a corromper cualquier iniciativa católica. Pero la acción social es finalmente ir al corazón del pueblo. O sea que la lección más importante de Anacleto es que él se asumió como un hombre pobre de pueblo. Así describe curiosamente el Nicán Mopogua a San Juan Diego, un hombre pobre de pueblo. Cada uno de ustedes y yo somos hombres y mujeres pobres de pueblo. Somos católicos ordinarios, pero estamos llamados, particularmente los mexicanos, a seguir construyendo la casita sagrada. A nosotros nos toca construirla en Nuestra Señora de Guadalupe, que nuestro Señor, que es el único Salvador de los hombres y de los pueblos, se encarguen
de eso. Pero nosotros no vamos a poder construir esa casita sagrada si nos segregamos, si nos olvidamos que somos pueblo y que estamos llamados a construir en unidad la auténtica paz social. Muchas gracias. Muy bien. Le agradecemos a Francisco esta extraordinaria charla que nos acaba de compartir. Creo que nos ha abierto el panorama de todo lo que hemos trabajado aquí con el tema de la cristiada. Al final de cuentas, la labor que hizo Anacleto pues no está centrada en lo que muchos la quieren retomar, una lucha social dirigida al tema de las armas respecto solo a un aspecto de conflicto religioso, sino que venía de una labor un poquito más atrás, de una labor más profunda, de evangelizar, de transformar la sociedad, algo que estamos llamados tú y yo, algo en lo que estamos llamados hoy de manera urgente en esta realidad. ¿Y por qué queríamos que se tocaran estos temas precisamente en este curso de la cristiada? Porque generalmente diario el enfoque que se le da a Anacleto era el líder que se paraba, que arengaba, que golpeaba, que la mesa, que saltaba, que invitaba a todos a la acción, pero no se hablaba de la capacidad intelectual que tenía para organizar, para estructurar, para mover, para tocar las almas de las personas. Y lo pasamos de un lado. Eso lo tenemos tú y yo, ahorita. ¿Y cuánta falta hace que lo llevemos a la práctica? El hablar con los vecinos, el hablar con los hijos, el hablar con las personas cercanas a nosotros para movilizarlas a evangelizar. Y ya, si los tiempos lo requieren de otra cosa, pues hablaremos de que esa evangelización y esa caridad tendrá que ir a la acción de más cosas. Entonces, creo que por demás comentarlo, le agradecemos la extraordinaria plática y conferencia que nos acaba de dar Francisco y se lo agradecemos nuevamente con un fuerte aplauso. Gracias, Paco. Y por respeto a ustedes y al tiempo, los invito a que nos pongamos de pie para hacer una oración final. No sé si nos quieres ayudar con una oración. Bueno, pues agradecer a Dios este momento de estudio, pidiéndole que su Espíritu Santo haga fructificar esto que hemos aprendido para que, para la gloria de Dios, esto pueda reflejarse en bien de nuestras familias y de nuestra sociedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas como también nosotros nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María de Guadalupe, Reina de México. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Anacleto González Flores y compañeros mártires. Intercedan por nosotros. En nombre del Padre. Les agradecemos a todos su presencia. Dentro de 8 días, la Liga, vamos a hablar de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. ¿Sale? Bueno.